lesión renal aguda. ¿Por qué? Porque acuérdense que se tienen que poner muy listos ahora para prescribir. Entonces, quiero que conozcan la fisiopatología de la enfermedad y quiero que conozcan la historia natural de un paciente con lesión renal aguda. Quiero que sepan porque aunque ustedes terminen como médicos generales o médicos familiares o ginecólogos, lo que sea, están obligados a saber este tema. Así como de los temas obligados, tenemos lesión renal aguda, los síndromes glomerulares, a grandes rasgos ya los vimos. Nos falta enfermedad renal diabética, hipertensión arterial y enfermedad renal crónica. Prácticamente son estos cuatro los temas que tenemos que enseñarles para que tengan las bases para que se desempeñen como cualquier médico que ustedes quieran ser. Si es geriatría, los pacientes geriátricos se comportan como bebés. Si es pediatría, pues ustedes tienen que estar súper vivos sobre la hidratación de los bebés, sobre los medicamentos, las dosis, qué cosa le van a dar, etcétera. Si son pacientes embarazadas, lo mismo y más que ahora está súper vigilado. Si el paciente llega a un servicio de urgencias, muchas veces estaba viendo en las noticias, el paciente tiene un infarto y se va a meter a las farmacias de similares y no vean las noticias donde se les han muerto pacientes a los médicos que están atendiendo este, farmacias similares. ¿Por qué? Porque el paciente, como no quiere ir a hacer fila a una institución, no quiere gastar para ver un especialista, aunque sea algo muy grave, se van a meter a las farmacias de similares. Entonces, si cualquiera de ustedes termina en esas farmacias, también tiene que estar súper vivo porque del periodicazo no se van a salvar. Entonces, ¿qué los ayuda? A identificar oportunamente los factores de riesgo y a dar una referencia súper oportuna a cualquier lugar de atención que lo amerite. Entonces, este tema lo tenemos que saber por definición y porque si no sabemos identificar estos factores de riesgo, pues realmente estamos omitiendo algo que es imprescindible y dentro de eso, pues realmente tenemos que estar pensando en dosificar los medicamentos. Y si no podemos dosificar, pues nos estamos metiendo en problemas. Bueno, entonces vamos a compartir pantalla. A ver, si ponen compartir pantalla, les mandé un artículo. Ajá, es una revisión bibliográfica de la Sociedad Española de Nefrología. Entonces, esta sociedad pues nos da una revisión pues bastante amplia sobre lo que es el tema de lesión renal aguda y les decía, ¿por qué estamos obligados a conocerla? Porque como médicos generales o lo que ustedes quieran ver, tenemos que, tenemos que identificar factores de riesgo en los pacientes. ¿Ya están viendo las diapositivas? ¿Sí? Tenemos la definición de falla renal aguda. Otro nombre que también recibe la falla renal aguda es lesión renal aguda o injuria renal aguda. Entonces, en los artículos de revisión la pueden encontrar así, falla renal aguda, injuria renal aguda o lesión renal aguda o fracaso renal agudo. Para fines prácticos es lo mismo. Entonces, el síndrome de falla renal aguda es un conjunto de signos y síntomas. Lo tenemos que identificar como uno de los síndromes
nefrológicos. No es un síndrome glomerular porque puede ser que el daño no estuvo en el glomérulo, pero sí es un síndrome nefrológico. Entonces, es un síndrome que se refiere a la disminución en la capacidad de los riñones para eliminar productos de desecho nitrogenado instaurado en horas a días. Entonces, lesión renal aguda, fracaso renal agudo o injuria renal aguda es un síndrome. ¿Entienden? Por definición, va a ser un síndrome, porque es un conjunto de signos y síntomas. Y en esos signos y síntomas, pues tenemos que ver, por ejemplo, signos, ¿cuáles serían? Que el paciente se empiece a sentir mal, falta de aire, débil, signos, por ejemplo, pues que empiece a estar con disminución de la uresis y pues vamos a ver ciertos parámetros. Entonces, es un síndrome producido por múltiples causas que producen una injuria. Injuria, acuérdense, es una lesión y que se caracteriza por una disminución abrupta de la tasa de filtrado glomerular. Hay una incapacidad para eliminar productos de desecho nitrogenado. Hay una incapacidad de los riñones para mantener la homeostasis de líquidos y electrolitos. Entonces, tenemos que tener bien presentes estas definiciones. ¿Qué es oliguria y qué es anuria? Oliguria es una uresis menor a 400 mililitros al día. Y anuria es una uresis de menor a 100 mililitros al día para que ustedes identifiquen la gravedad. Si nosotros lo tuviéramos que convertir en mililitros kilo hora, ¿cómo le haríamos? Ejemplo, llega un paciente a urgencias, se siente mal y les puede referir que siente que está dejando de orinar. Entonces, ustedes no pueden tener dejar esperar un día para saber cuantificar la orina. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a contar la orina por hora. Y entonces podríamos valorar al paciente de acuerdo a su uresis kilo hora. Entonces, hay algo que se llama índice urinario. ¿Qué es el índice urinario? Pues es una manera de valorar la uresis del paciente y la valoramos en mililitros kilo hora. Ejemplo, a veces me toca ir a valorar pacientes a urgencias. Ustedes, algunos que fueron a urgencias conmigo lo vieron. Hoy nos llegó un paciente, por ejemplo, un muchacho de 34 años, posoperado en columna en su etapa de bebé, con diagnóstico de mielomeningocele, hidrocefalia severa, sepsis y lesión renal aguda, estable y hemodinámicamente inestable. Entonces, este, uno de los parámetros para saber si lo dializamos o no es la uresis. ¿Por qué es tan importante la uresis? Porque es un signo temprano donde podemos valorar la gravedad de la falla renal. Ejemplo, este paciente llegó ayer y a veces no tenemos que esperar un día. Entonces, el urgenciólogo, cuando ve que está grave, tampoco le va a decir, bueno, me avisas cuando vayas a orinar ni nada. Si el paciente ya está estuporoso, si el paciente vemos que ya tiene elevación de azuados, pues vamos y le colocamos la sonda Foley para tener una certeza de cuantificar la orina. Ahora, ¿cómo vamos a cuantificarla? Tenemos que tomar el tiempo. Entonces, por ejemplo, en este muchacho pesaba 40 kilos y en 4 horas que llevaba del turno, llevaba aproximadamente 500 mililitros. Y si pesa, y si pesa 40 kilos, vamos a calcularla. A ver, el peso del muchacho, vamos a ponerlo en 40 kilos.
Estamos valorando un periodo de 4 horas y tenemos una uresis de 500 mililitros. ¿Cómo le haríamos para saber su índice urinario? Porque ahí no podemos decir oliguria en referencia a cuánto orinó todo el día, porque no tenemos tiempo para esperar este más horas, pues, porque si el paciente está grave no podemos decir, bueno, te dejo pendiente porque pues no me voy a esperar a que terminen las 24 horas, que entonces ahí tenemos que valorarlo con el índice urinario. ¿Cómo le haríamos? Les estoy diciendo, orinó 500 mililitros en 4 horas y pesa 40 kilos. Entonces ahí tenemos que hacer el cálculo del índice urinario. ¿Cómo le haríamos? El volumen entre el peso del paciente por el tiempo. Ajá. Entonces calcúlenlo. Entonces, orinó, por eso se llama mililitros kilo, uresis en mililitros kilo hora. Entonces, tenemos 400 mililitros, ¿sale? 400 mililitros entre 40 kilos, entre 40. Esto es igual a 10 entre 4. ¿Cuánto nos salió? Ah, doctora, ¿sería por o entre el peso por el tiempo? Entre, todo es entre. Ah, ok. 400 mililitros entre los 40 kilos. 400 entre 40 les da 10, ¿no? Sí. ¿Y qué tiempo vamos a valorar? 4 horas. 2.5 sería. Exactamente. Ahora, yo tengo también definiciones respecto al índice urinario sobre oliguria y sobre anuria. Oliguria es una uresis de 0.5 mililitros kilo hora o menos de 0.5 mililitros kilo hora. Pero si el paciente tiene menos de 0.3 mililitros kilo hora, estamos hablando de anuria. Entonces, oliguria, 0.5 mililitros kilo hora. Si es de 0.3 o menos, estamos hablando de anuria, porque en muchas ocasiones ya les dije, le colocamos la sonda y ya pasaron 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, y a veces vemos que ha orinado 50 mililitros y sigue con 50, 50, 50. No vamos a esperarnos a que llegue las 24 horas, porque qué tal si se nos muere, entonces tenemos que actuar rápido mediante la colocación de la sonda. Obviamente que si está en su consultorio tenemos que ver otros datos, ¿no? Porque les digo, o sea, uno piensa que nos van a llegar a los servicios de urgencias, pero si se fijan en las noticias, hace como 1 o 2 años llegó un paciente infartándose a farmacias similares de esas farmacias que están a un costado del Hotel Fortín Plaza. Entonces uno lo dejaría para gente de los ranchos, de no sé, de algún otro lado, pero no, la gente está con datos de gravedad y va a ver al médico de farmacias similares para que no piensen que no les va a tocar nunca este tipo de casos. ¿Sale? ¿Tienen alguna duda hasta acá sobre las definiciones? Entonces, oliguria, 0.5 mililitros kilo hora. La definición es mililitros y le ponen una diagonal, kilo, diagonal, hora. ¿Sale? Entonces, hay veces que el lauresis va a ser el parámetro más próximo a valorar porque a veces la creatinina es normal. Y si la creatinina es normal, no puede ser que que el paciente no está en falla renal. ¿Cuál es el problema de la creatinina? Que en falla renal aguda tarda a veces hasta 2 días en elevarse. Mientras tanto, si el paciente ya lleva más de un día sin orinar, no nos vamos a esperar a que la creatinina suba a lo doble o al triple para dializarlo. Tenemos que estar pendientes de el índice urinario también.
Bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda o no? No, doctora. Esto lo tienen que tener claro, ya les dije. Y más si se trata de un bebé, porque si se trata de un bebé que está dejando de orinar, tienen que ver cómo está su orina, si está deshidratado el paciente, porque si no, la medida más inmediata es darle suero, darle suero, darle suero, porque puede ser que por deshidratación, pues deje de orinar. Y eso es bien frecuente, porque, por ejemplo, cuando la mamá no le quiere dar pecho al bebé, pues resulta de que se deshidrata y, y si no se corrige esa ingesta de líquidos o del alimento del bebé, pues realmente puede llevar a un evento de lesión renal aguda en los bebés. Y más en los viejitos, ¿eh? A ver, vamos a ver otras definiciones. ¿Ven esta imagen? A ver, yo les aconsejo que le tomen una foto, porque esto se lo van a aprender de memoria. Esta es de las partes más bonitas de la nefrología, estos temas, porque es lo que está cambiando continuamente. A ver, primero vamos a empezar a discernir conceptos. Este es el día cero de inicio de la lesión renal aguda. Luego tenemos el día 7, pero entre estos días, por definición, vamos a hablar de un periodo menor a 48 horas o mayor a 48 horas. Y del día 7 al día 90, porque este es un periodo límite que nos fija para decir que el paciente se recuperó o quedó con enfermedad renal crónica. Entonces, veamos, cuando contamos el día cero, es cuando conocemos al paciente y nos damos cuenta que hubo algo. Ejemplo, la paciente embarazada se operó, tuvo complicaciones de sangrado durante la cesárea. ¿Qué fue la injuria? Fue la agresión que hubo hacia los riñones. En este caso, el ejemplo es el sangrado. ¿Sale? Entonces, el sangrado que produce una disminución de la perfusión a nivel renal. A nivel renal hay algo que se llama estrés renal o angina renal. Es igualito a la angina de pecho. ¿Qué quiere decir la angina de pecho? Que pues el miocardio está sufriendo y que en cualquier momento y ya se va a desencadenar como tal el infarto. Lo mismo pasa en esta cuestión de la falla renal. O sea, el riñón ya está sufriendo y hay una angina renal o ira subclínica. Ahora ya tenemos este día cero, cuando ya se empieza como tal a instalar. O sea, aquí sufrió el estrés y el riñón está sufriendo, pero aquí ya se empieza a instalar y tenemos un periodo de menos de 48 horas y de más de 48 horas. Entonces, aquí es la abreviación en inglés, Acute Kidney Injury, de injuria renal aguda. Entonces, ¿por qué muchas veces nos referimos a las 48 horas? Porque tradicionalmente hemos utilizado también a la creatinina para el diagnóstico de la lesión renal aguda, porque en base a ello hacemos el cálculo del filtrado glomerular. Sin embargo, la creatinina es un marcador tardío y muchas ocasiones la creatinina va a permanecer casi igual. Entonces, lo que vamos a ver es que tenemos que tener algo que se llama biomarcadores de lesión renal aguda temprana. ¿Por qué? Porque si nos esperamos a que se eleve la creatinina, probablemente ya pasaron más de las 48 horas. Ahora,
nosotros, una vez que identificamos cuál fue la agresión, ejemplo, sigamos con esta cuestión del embarazo, que hubo un sangrado. ¿Qué tendríamos que hacer en estas 48 horas donde estamos valorando al paciente? Y algo que es bien importante, cuando ustedes vean a un paciente con lesión renal aguda, siempre piensen en que el paciente está grave. ¿Por qué? Porque la lesión renal aguda tiene una alta mortalidad y el paciente no va a decir, es que me atendí en similares y no me fui a atender al servicio de urgencias, sino van a decir, es que el médico no lo refirió a tiempo a un servicio de urgencias. Y le voy a decir por qué es también importante, porque acuérdense, el riñón controla los electrolitos y el riñón controla el equilibrio ácido-base, que obviamente que si están en un pueblo muy lejano, pues van a tener que hacer lo que tengan disponible en ese momento para estabilizar, porque tampoco les van a perdonar de que si, si hay por ejemplo, hipovolemia, que no lo hidraten, ¿no? Entonces, en estas 48 horas se está instalando la lesión renal aguda, pero también se está extendiendo el daño y es momento de pararlo, porque tenemos un periodo crítico para que el paciente se recupere, de lo contrario va a pasar a una prolongación de la enfermedad. Entonces, del día 7 al día 90 estamos hablando de algo que se llama enfermedad renal aguda. Si el paciente no se recuperó, pasa en automático a partir del día 90 o más a una enfermedad renal crónica. Bueno, entonces, enfermedad renal aguda tiene un periodo desde el día 7 al día 90, lesión renal aguda del 0 al 7. Y enfermedad renal crónica, por definición, acuérdense de la que hemos visto por definición es a partir de los 3 meses donde el paciente se mantiene con una disminución de la filtración, alteraciones en las estructuras del riñón, tanto funcionales como anatómicas. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? Vamos a la siguiente diapositiva. Esta es una imagen donde quiero que más o menos se entienda, este, cómo es la fisiopatología y les había dicho la clase pasada de la pérdida de la polaridad. Entonces, falla renal aguda perrenal, el paciente tiene un insulto prerrenal. ¿Qué quiere decir? Que el insulto fue antes de llegar al riñón. Ejemplos, paciente con falla cardíaca. ¿Dónde está el insulto? En el corazón. ¿Qué produjo el insulto? Disminución de la perfusión renal. Entonces es una cuestión prerrenal. Otro ejemplo, desequilibrio hidroelectrolítico por gastroenteritis infecciosa. ¿Qué tipo de falla es? Pues una falla prerrenal. ¿Por qué? Porque fueron pérdidas intestinales las que produjeron una disminución de la volemia del paciente. Y al haber una disminución de la volemia, pues disminuye el flujo plasmático renal y la tasa de filtrado glomerular. Otro ejemplo, síndrome hepatorrenal, que hubo un secuestro de la circulación a nivel esplácnico y eso disminuye la perfusión renal. O sea, todo aquello que disminuye la perfusión renal se llama falla prerrenal. Entonces, aquí pónganle cualquier nombre de estos ejemplos que les dije y aquí ustedes ven un epitelio cilíndrico ciliado. Tiene sus uniones intercelulares y tienen sus uniones a través de integrinas a nivel vasolateral. Y esto en amarillito son las ATPasas de sodio y potasio que se encuentran a nivel vasolateral. Entonces, hay un insulto y lo primero que va a pasar es que estas bombas que están a nivel vasolateral se vuelven apicales. Esto se llama pérdida de la polaridad. ¿Y qué pasa?
hay un desprendimiento del epitelio tubular. Al haber un desprendimiento de este epitelio, empiezan a aparecer algo que se llama cilindros o empiezan a haber conglomerados de células. En estos conglomerados de células, pues es literalmente que se van a tapar los lúmenes de los túbulos. Al taparse los lúmenes de los túbulos, van a aumentar la presión dentro del túbulo. Y entonces ya no va a haber una reabsorción de sodio a nivel tubular. Tengo un libro y ahorita les voy a mandar una fotografía así, porque esta no la pude pasar, pero mientras se las voy y quiero que vean el dibujo. En fotos se las voy a mandar. Y viene ahí la explicación. Entonces, ahorita vean esta imagen que les voy a mandar porque quiero que entiendan. Ahí está la carga de la imagen. Entonces, miren, ya todos la tienen en su WhatsApp. Dice, vean dónde está la figura en la parte A. Dice, lumen tubular. Es como si hiciéramos un corte del túbulo transversal. Y si se fijan, en la parte vasolateral tiene unas X y y unos circulitos. Las X son las integrinas y los circulitos es la tepeasa que está a nivel vasolateral. Entonces es una estructura normal del epitelio tubular. ¿Ya lo identificaron? Y vean el borde en cepillo. ¿Hasta ahí está todo claro? Ah, las uniones intercelulares son como estos guioncitos entre célula y célula. Ahora, viene un evento de isquemia y nos vamos a la figura en la parte B. ¿Qué pasó en esa figura en la parte B? Si se dan cuenta, las bombas, que son los circulitos en blanco de la superficie vasolateral, se fueron hacia la superficie apical y las integrinas de la porción vasolateral también se pasaron hacia la porción apical de las células tubulares. Y por otro lado, hay una pérdida de las uniones intercelulares, también una pérdida del borde en cepillo. Y si ven en esta figura B, ya no hay borde en cepillo. ¿Sale? ¿Hasta ahí están entendiendo bien? ¿Hasta ahí van bien? Sí, doctora. Ahora, vamos a la parte C. ¿Qué pasa? Si se pierden las uniones intercelulares, ¿qué va a pasar con estas células epiteliales? Se empiezan a desprender. Entonces, ustedes en un examen general de orina lo van a ver como cilindros de células epiteliales. En un examen general de orina, así se va a leer. ¿Y qué significa? Que hay pérdida de células epiteliales del túbulo proximal predominantemente por que hubo una pérdida de las uniones intercelulares. Hay un término que les dije anteriormente en la otra clase. Cuando la célula pierde su polaridad es porque las ATPasas que estaban a nivel vasolateral se fueron hacia la porción apical. Las integrinas que estaban en la porción vasolateral se pasaron a la porción apical. Entonces a eso se llama pérdida de la polaridad. Cuando la célula pierde su polaridad, entonces empieza el desprendimiento de las células del epitelio tubular. Ahora, si se empiezan a formar conglomerados dentro de la luz de los túbulos, ¿qué pasa con la presión? ¿Qué pasa con la presión
dentro de la luz tubular. ¿Qué pasa? Aumentará. Exactamente, porque hay algo que está tapando. Entonces, disminuye. Fíjense, este es un mecanismo que se traduce en disminución de la tasa de filtrado glomerular y les voy a decir por qué. O sea, no hay una absorción de cloruro de sodio a este nivel. No hay una absorción de sodio, mejor dicho, porque el borde en cepillo ya se perdió y porque la célula perdió su polaridad. Entonces, si se hiciera una biopsia, se ve la luz de los túbulos dilatada. Entonces, como no hay una buena absorción, ¿qué pasa con la concentración de cloruro de sodio a nivel de la mácula densa? Aumenta. Aumenta. ¿Por qué aumenta? Porque no se está absorbiendo en el túbulo proximal. Entonces, ¿qué pasa si aumenta la concentración de cloruro de sodio a nivel de la mácula densa? Pues el sistema renina-angiotensina-aldosterona, este, pues prácticamente no va a estar, no va a estar haciendo su mecanismo de no va a haber un mecanismo de compensación y lo que va a haber es una disminución de la luz de las arteriolas aferentes, por lo tanto va a disminuir la tasa de filtrado glomerular, porque si hubiera una estimulación donde detecte menos concentración de cloruro de sodio a nivel de la mácula densa, se echa a andar a través de los mecanismos de autorregulación que habíamos visto, y va a haber vasodilatación de la arteriola aferente para que haya aumento de la tasa de filtrado glomerular. Entonces, en este caso, como hay una alta concentración de cloruro de sodio en la mácula densa, no va a haber una vasodilatación de la arteriola aferente, sino al contrario, va a haber mayor estrechez, por lo tanto disminuye filtrado glomerular y se extiende el daño. Entonces tenemos un tiempo pues bastante corto para que empiece a restaurarse este epitelio, de lo contrario va a pasar a apoptosis. Sí, si hay una reparación es porque se restableció el insulto, se quitó el insulto que estaba ocasionando el daño. Vamos a la siguiente. Esta es una clasificación, ¿no la copien? Porque ahorita ya la tenemos en desuso. A ver, esta es una clasificación que si ustedes ven un libro de nefrología, probablemente la encuentren porque es la que se ha utilizado tradicionalmente. Sin embargo, ya han salido otras clasificaciones. Entonces, yo lo que quiero es que vean por qué son importantes los parámetros. Rifle es una neumotecnia, que son las iniciales de R, I, F, L y E. Entonces, ¿qué quiere decir R? Riesgo. I, injury, F, falla, L, pérdida prolongada de la función renal y SRD, todo lo que ustedes encuentren como abreviación así de SRD es falla renal terminal. Estamos hablando de un paciente ya con falla renal irreversible. Ahora, anteriormente se decía, bueno, si la creatinina sube a, por ejemplo, si el paciente tenía uno de creatinina y llega a tener 1.5, pero disminuía el filtrado a más de 25 o tenía una uresis de menos de 0.5 mililitros kilo hora, por eso les decía, tienen que saber cuánto orina. Y no es válido decir, el paciente no me ha dicho, no sabe, no, porque cuando es un paciente crítico, hay que colocarle sonda Foley. Sin embargo, ya no es válido cuando el paciente tiene falla cardíaca, congestiva, por ejemplo, falla renal aguda, y el paciente está anúrico desde hace 5 años, porque luego a veces así me encuentran mis pacientes de hemodiálisis, que el mismo paciente le dice, no me coloques sonda porque yo ya no orino.
y muchas veces los urgenciólogos le colocan sonda y pues, prácticamente nada más se lastima al paciente. Si el paciente, pues es un paciente crónico que les está llegando como manifestaciones de falla cardíaca, pues se puede preguntar si orina todavía el paciente y muchas veces los familiares dicen, no, ya no orina desde hace varios años. Entonces ahí ya no es falla renal aguda, es una enfermedad renal crónica. Les digo porque muchas veces uno no sabe cuando no conoce al paciente y se puede confundir. Prácticamente aquí miren, si la creatinina se triplica, pues estamos hablando de falla. Y esta falla quiere decir que el paciente está grave. Ejemplo, si tenía una creatinina de 1 a basal y subió a 3, pues no es así como que subió un poquito, o sea, el paciente está grave. Esta es otra clasificación que era la que utilizábamos anteriormente. Después de la de rifle se llama Akin y decíamos, está en etapa 1, etapa 2, etapa 3. Y prácticamente pues era más o menos similar también. Si tenía 1.5 o subía la creatinina a 0.3, al doble y al triple. Y si la uresis por kilo por hora, por eso siempre les digo, hay que saber cuánto orina. Pues en el bebé, pues se le pondría su bolsita para estar viendo, ¿no? Si se está cuantificando. 0.5 mililitros kilo hora durante 6 horas, 12 horas, 24 horas. Prácticamente el paciente que no está orinando y ya lleva 12 horas, no tenemos, generalmente en la terapia intensiva nos dice, doctora, tiene creatinina de 2, pero anuria de 12 horas. La vengo a ver para que le inicie terapia dialítica. O sea, ya no te preguntan, no, no, porque este es un lenguaje que ya es universal. O sea, si el intensivista me está diciendo que tiene 12 horas en anuria, pues ¿para qué estoy pensando en que le puedo dar otra oportunidad? Porque se me puede descompensar. Entonces, miren, causas de falla renal aguda, a grandes rasgos las vamos a englobar así. Causas de origen prerrenal, renal y posrenal. Esto se lo tienen que saber también de a chaleco. Causas de origen prerrenal, renal y posrenal. ¿Sale? Prerrenal, renal y posrenal. Prerrenal, antes de llegar al riñón. Renal, todo lo que el evento ocurrió dentro del riñón o el insulto ocurrió dentro del riñón o fue originado por el propio, en el propio parénquima renal. Y posrenal, el riñón está bien, el problema es el drenaje de la orina. ¿En dónde puede estar el problema? A nivel de la pelvis renal, del uretero, de la vejiga, de la uretra. Puede ser que propiamente no sea el riñón ni la uretra, pero sea una compresión extrínseca que impida el paso de la orina. Todas las etiologías por uropatía obstructiva entran en posrenales. ¿Sale? Entonces, fíjense, ira prerrenal de las etiologías es el origen del 70 al 80%. ¿Cuáles? Hipovolemia, caída del volumen efectivo, caída del gasto cardíaco, una obstrucción vascular, ejemplo, una estenosis de la arteria renal. Ira de origen renal, también renal, me puedo referir a lesión renal aguda de origen parenquimatoso. Entonces, puedo decir lesión renal aguda de origen renal o lesión renal aguda de origen parenquimatoso. Y la principal, lesión directa del túbulo, como necrosis tubular aguda. La necrosis tubular aguda tiene dos orígenes, isquémico o tóxico. Isquémico, pues porque a lo mejor fue que la paciente tiene una estenosis de la arteria renal y pues no llega bien el flujo sanguíneo al riñón y pues dentro del riñón hay isquemia a nivel de los túbulos. O que el mecanismo de lesión se perpetuó tanto que no hubo una cuestión de recuperación de origen, por ejemplo, prerrenal, se puede convertir en una renal. Tóxico puede ser aminoglucósidos. ¿Por qué? Porque los aminoglucósidos, el mecanismo de daño es a nivel tubular. Los aminoglucósidos actúan como cationes y el epitelio del túbulo proximal está cargado de fosfolípidos
y esos tienen una carga negativa, ¿sale? Entonces, tóxicos nos referimos a drogas, nos referimos a aminoglucósidos, medios de contraste, por ejemplo. Lesión glomerular, una glomerulonefritis. Vasculopatía, vasculitis de pequeños vasos, generalmente. Nefropatía tubulointersticial, lo que habíamos visto, ¿se acuerdan en el curso de pláticas que hubo en el ISSSTE? Había una que se llamó nefropatía mesoamericana, donde describían mecanismos de deshidratación y luego de hidratación con sodas y en pacientes expuestos a estrés continuo y a a unas regiones donde la temperatura está muy elevada, 40 grados, 38 grados, 37 grados. Obstrucción intratubular, ejemplo, mieloma múltiple, ejemplo, rhabdomiólisis. Ahora, ir a posrenal es el 5 a 10% de los casos. Intraluminal, pues la litiasis puede ser intraparietal, puede ser el problema de la próstata o vejiga neurogénica. A eso se refiere disfunción neurógena. A ver, tómenle foto. Esta es una lista de medicamentos que causan lesión renal aguda. Prerrenal, AINES. ¿Por qué los AINES ocasionan falla prerrenal? Porque acuérdense que los AINES inhiben a las prostaglandinas. Y una de las prostaglandinas que produce vasodilatación de la arteriola aferente es la prostaciclina. Y si tú inhibes a la prostaciclina, te va a causar vasoconstricción. Al causar una vasoconstricción, pues disminuye la tasa de filtrado glomerular. Necrosis tubular aguda, principalmente aminoglucósidos, puede ser cefalosporinas, anfotericina D, rifampicina. AINES también, cuando es de manera. Hay una forma de afección de los AINES que se llama nefritis tubulointersticial alérgica. El fin de semana tuve un caso, una muchacha que estaba internada en una clínica particular y se me hizo raro porque fue un coloproctólogo el que me pidió la valoración y al coloproctólogo le llegó por dolor abdominal. Entonces, yo dije, ¿y ahora por qué el coloproctólogo quiere una valoración en una paciente joven? Pues me dijo que tenía 34 años. Y yo dije, pues a lo mejor se deshidrató un poquito y eso. Pues resulta que a la muchacha, que es de Patricia se llama, que es de Porzola de Vega, se le cayó un leño en la uña del pie y le aplastó la uña y le dolía mucho. Entonces fue con una enfermera y le hizo curación. Y resulta que empezó a tomar ketorolaco. Y al tomar ketorolaco realmente no tomó tanta dosis, tomó como 3 pastillas. Y ya después de eso, al segundo día empezó con náusea y vómito, náusea y vómito, náusea y vómito y dolor lumbar. Entonces, pues le dijeron allá a sus familiares, pues como ya dejaste de comer, te duele mucho el cuerpo, estás muy cansada, no tienes ganas de nada, te vamos a llevar a valorar. Y pues llegó y como el doctor pues tiene una clínica, pues le hizo de todo, ¿no? Que el ultrasonido y todo eso. Y estudios de laboratorio, creatinina de 3.2 y la urea, no recuerdo si estaba como en 70. Pues resulta que cuando interrogué a la muchacha, dice que todo empezó después de la administración de ketorolaco. Entonces, aquí a lo que me refiero es, no dependió tanto de la dosis, es como si sus riñones fueran alérgicos al ketorolaco. ¿Qué pasa? El ketorolaco actúa como un apteno y se desencadena una respuesta inflamatoria intrarrenal. El riñón aumenta de tamaño, distiende la cápsula tejerota y eso produce dolor lumbar. Y entonces ella tomaba más ketorolaco porque ya le dolía la espalda baja.
ella la refiere en la región lumbar, pues, pero ya en eso, pues como dijeron, bueno, el ketorolaco no le está haciendo nada, pues empezaron el tramadol. Y resulta que pareciera ser que era una respuesta de reacción alérgica, pues, ¿sale? A esto se refiere nefritis intersticial aguda. Sin embargo, no es dependiente de qué tanta dosis le diste, sino con una o dos pastillas tiene para hacer falla renal aguda. Estas son causas más infrecuentes. La microangiopatía trombótica, sobre todo en pues, embarazadas, por ejemplo, pacientes bajo tratamientos especiales, ciclosporina, pues es raro, ¿no? A ver, estos son algunos de los biomarcadores que utilizamos para diagnosticar falla renal aguda. Pues si estamos esperando a que se eleve la creatinina, pues no podemos, si el paciente está en terapia intensiva, no podemos decir, bueno, en esta mañana regreso a ver si ya se elevó la creatinina, no. ¿Qué podemos hacer? Pedir biomarcadores. Hay uno, se llama Nefrocheck, que mide varios biomarcadores. Pueden ser en orina, en sangre. Pero, este, es algo rápido. Si el paciente está dejando de orinar y tienes biomarcadores positivos como N-gal, N-gal quiere decir lipocalina asociada a gelatinasa de neutrófilo. Entonces, es un biomarcador que se eleva de manera temprana y dice, se incrementa 1 a 2 horas posterior a la lesión. Si ustedes ven que el paciente está dejando de orinar y que tiene cualquiera de estos biomarcadores positivos, pues ya están pensando en que sí tiene datos de lesión renal aguda, solo que están en las primeras 48 horas y que probablemente la creatinina está normal. Y fíjense que ese es un error que se cometía, o a lo mejor sí se sigue cometiendo todavía en urgencias, que te dice, no, pues la creatinina está normal, aunque estés con náusea y vómito, aunque tú te sientas mal, pues vete a tu casa, te hidratas y todo. Pero si está entrando en falla renal aguda, muchas veces no nos damos cuenta por la creatinina. Ahora, ¿en qué paciente sería malo estar esperando un valor de creatinina? Ejemplo, paciente desnutrido, pacientes seniles, esos viejitos que casi no tienen masa muscular, pues obviamente que siempre nos va a salir normal porque la creatinina proviene del metabolismo de la creatina. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si no tienen masa muscular, que el paciente pudiera, este, mm, no, pudiera pasar desapercibido porque estamos sospechando de que está bien, pero por falta de músculo y realmente tengo una lesión renal aguda. Evaluación diagnóstica de la lesión renal aguda. A ver, aquí, tómenle foto. Una buena historia clínica. Tenemos que hacer interrogatorio, que si el paciente tiene falla cardíaca, todos los problemas de los pacientes con enfermedades crónicas, pues van a ser factor de riesgo para tener una lesión renal aguda. Entonces tenemos que tener análisis básicos de sangre y de orina. O sea, por eso les decía, nunca, nunca, nunca desestimen un examen general de orina. ¿Por qué? Porque por 150 pesos obtienen información valiosa. Imagínense que ahí les salgan cilindros hemáticos, cilindros de células epiteliales, proteinuria, o sea, ya no están hablando de que el paciente lo van a atender en un consultorio, sino que ya lo están refiriendo a un segundo o tercer nivel de atención. Ecografía abdominopélvica y exploración Doppler vascular renal, análisis de orina, pruebas serológicas, análisis de proteínas, estudios hematológicos. Es bien importante. Fíjense que en una ocasión, así rápido se los cuento, nos llegó una paciente de Miahuatlán y resulta que apenas llegó y el urgenciólogo ya me estaba hablando casi como a los 10 15 minutos, me estaba hablando. Y y le dije, oiga, doctor, ¿por qué me está hablando si todavía no tiene estudios de laboratorio? Y me dijo, sí, doctora, pero es que no me voy a esperar a los estudios de laboratorio. Venga y vea al paciente. Y fui, y el doctor ya lo tenía con su sonda y me dice, mire su respiración, ¿cómo está? Y fíjese, ya le saqué la gasometría. Estamos viendo si lo intubamos.
cuando vi la gasometría, estaba con un pH de 6.9. Entonces yo dije, bueno, ¿para qué estamos esperando estudios de laboratorio? Entonces en ese momento le digo, pídame equipo, le coloco a su catéter Majorcar de una vez. Sí, me dijo. Ya me pidió el equipo y luego le coloqué el Majorcar, eso fue en el ISSSTE. Y prácticamente a la hora de que llegó ya lo estaba yo metiendo en hemodiálisis. Y lo que me llamó la atención es de que ya casi habían pasado 2 horas y media de la hemodiálisis y yo veía que no cambiaba la respiración y que le tomó otra gasometría y seguía con acidosis. Y entonces le llamé al doctor, le digo, oiga doctor, fíjese que su paciente ya está terminando la hemodiálisis y la acidosis metabólica, porque tenía un bicarbonato como de 7, no mejora. Y me dice, oiga doctora, dice, trate de estabilizarlo otro poquito más. Dije, bueno, no se debe de hacer, pero en este momento dije, pues si la hemodiálisis la posibilidad de que mejore la acidosis, me lo llevo 4 horas, entonces me lo llevé a 4 horas. Y en eso que llega el doctor y me dice, su hermano de este paciente está también en el hospital, pero en el IMSS, y creo que se había ido por Miahuatlán. Y dice, mire, dice lo que vamos a hacer. Cuando vi, ya le colgó su botella de brandy a una sonda nasogástrica que le puso ahí mismo. Entonces estaba hemodializándose el paciente y le estaba colocando, bueno, mejor dicho, le estaba ya empezando a administrar su botella de brandy. ¿Por qué? Porque el paciente tenía sospecha de intoxicación por metanol. Y bueno, ya después lo pasamos a 4 horas y ahí mejoró la acidosis. Y al siguiente día otra vez a la hemodiálisis por acidosis, pero dentro de lo que cabe, todavía llegó a tiempo. Su hermano falleció y él sí logró vivir, pues porque se le dio la hemodiálisis y aparte le dio la dosis de brandy para bloquear el efecto del metanol. Ahora, pruebas de imagen, pues más que nada para descartar uropatía obstructiva, tomografías, arteriografía, resonancia. Hasta ahí la dejamos. Nos veríamos mañana. ¿Sale? Sí, doctora, gracias. Ujú. Entonces nos vemos mañana. Y empiecen a leer el material que les mandé. ¿Sí? Bueno, gracias. Sería todo. Hasta luego, doctora. Buenas noches. Muchas gracias, doctora. Sí, hasta mañana.